prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hasta el occidente o el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo, allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Gloria a Dios. Perdón, voy a leer el verso 3, la última parte dice: y tomaron a Jai, y tomarán a Jai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto a la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Padre celestial, te agradecemos, Señor, en este día, en esta escuela dominical. Te pedimos que tú ministres, que hables, Señor, según la necesidad. Dios mío, aquellos que nos visitan, Señor, tú ministrales, tócales, Señor. Dios mío, revélate a ellos, glorifícate en este día a través de tu poderosa palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Tomen asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso en el estudio de la palabra de Dios y viendo el desarrollo de lo que era la etapa de la conquista, como nosotros hemos visto en el capítulo 6, que es ya cuando el pueblo de Israel atraviesa el río Jordán. Es un acontecimiento extraordinario, pero luego de atravesar el río Jordán ya es cuando empieza la conquista. La conquista, como les dije, se va a desarrollar en 3 etapas. La etapa de la parte central de Canaán, luego la parte sur y luego la parte norte. Aquí ya están por tomar la segunda ciudad. El pueblo de Israel estaba con la moral al tope. El pueblo de Israel había ganado una batalla, Dios les había dado victoria sobre Jericó, los muros se habían caído. Eso era algo que al pueblo de Israel le daba mucho gozo, ver cómo Dios lo respaldaba. Cuando Dios nos respalda, uno se siente contento y se siente muy agradecido y se siente muy seguro. Pero luego de eso, ellos van a seguir con otra ciudad, que era la ciudad de Jai, ¿no? Esa ciudad
como nosotros vemos por la palabra de Dios, ellos enviaron hombres desde Jericó, que ya se habían posicionado sobre Jericó, enviaron a un lugar cercano para poder tomar esa ciudad. Y cuando ellos llegaron, ellos se dieron cuenta que esa ciudad de Jai era una ciudad pequeña. Josué y sus generales y los que estaban al lado de él entendieron que no era necesario para tomar esa ciudad llevar tanto del pueblo de Israel. Ellos dijeron, con 3,000 personas es suficiente. Hicieron estrategia, ellos fueron hacia la toma de esta ciudad. Pensaban que así como Dios les había dado la victoria en Jericó, Jericó era mucho más difícil, porque Jericó estaba rodeado por un tremendo muro, era una fortaleza, podemos decir militar, una ciudad pequeña, pero totalmente guarnecida. Pero cuando ellos fueron a Jai, hubo una respuesta de lo de Jai, y el pueblo de Israel, ellos sintieron que los de Jai eran más fuertes que ellos. Ellos jamás pensaron que eso iba a suceder. Y cuando los de Jai contraatacaron al pueblo de Israel, murieron 36 personas y los hicieron retroceder. Eso dice la Biblia que fue como un baldazo de agua fría. El pueblo de Israel desfalleció, estaban tan contentos después del respaldo de Dios. Esto les tomó por sorpresa, realmente no lo esperaban. A veces nos suceden esas cosas. Estamos acostumbrados a ganar victorias, estamos acostumbrados a que Dios nos respalde, nos acostumbramos a las bendiciones de Dios, y yo amo las bendiciones de Dios. Y yo creo que todo cristiano ama las bendiciones de Dios. Pero en esta oportunidad vamos a ver por qué es que el pueblo de Israel, gloria a Dios, con 3,000 personas, contra un pueblo pequeño, es prácticamente vencido y lo hacen huir. Y entonces proporcionalmente, gloria a Dios, no había punto de comparación. Militarmente el pueblo de Israel tenía mucho más ventaja, y encima el respaldo de Dios, y encima pierden. Eso hace que Josué, en el verso 6 dice que Josué, cuando recibe la noticia, él rompe sus vestidos, el pueblo estaba muy afligido, desfalleció el corazón de ellos, y entonces Josué se postra delante de Dios. Como todo hombre de Dios, como todo creyente, cuando se enfrenta a una adversidad, uno siempre postrarse delante de Dios es algo que siempre hacemos, porque es como decirle: Señor, queremos preguntarte qué ha pasado, Señor. ¿Por qué ha sucedido esto? No es que Él está reclamando, Él está preguntando. Él está diciéndole una manera de humillación, diciéndole: Señor, nos has dado tantas victorias extraordinarias, ¿cómo es posible que nuestro pueblo vaya a ser perseguido por un pueblo tan pequeñito como Jai? Alabado sea el Señor. Eso cambiaba toda la historia. Habían varias situaciones que, si eso continuaba así, entonces ellos entendían que enfrentar a otras naciones que eran mucho más grandes, que definitivamente ellos tenían que enfrentarlas, porque Dios los estaba llevando a la guerra, Dios los estaba llevando a la batalla. Como le dije al principio, esta no era una guerra de Josué, esto no era una guerra del pueblo de Israel, porque nosotros, amados hermanos, no somos personas de guerra, somos personas de paz. Pero hay que entender que Dios tiene sus guerras. O sea, esto es un asunto que lo dirigió Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que da las oportunidades. Dios es el que da la vida. Dios prospera a las naciones.
Pero así como Dios prospera, Dios también pide cuentas. Dios le puede prosperar a usted, Dios me puede prosperar a mí y a cualquiera de nosotros. Y realmente la Biblia dice: Dios es el que mata, Dios es el que da vida, Dios es el que engrandece, Dios abate. Como dice el libro en 1 Samuel, Dios levanta del muladar al pobre. Dios levanta del polvo al pobre y lo hace sentar en lugares altos. Pero así como Dios levanta al pobre, también Dios hace que los que están arriba, los reyes, los que han estado en algún momento en lugares encumbrados, también se vengan abajo. Bendito sea el Señor. Entonces, yo le quiero decir que esto significa que es un trato de Dios. Esto es una manera como Dios quería ajusticiar a esas naciones cananeas, porque se habían corrompido terriblemente. La corrupción de las naciones cananeas, como lo dije, era la idolatría, la adoración a un montón de dioses, involucrado con sacrificios humanos, era también pecados sexuales, era también la injusticia, era también la violencia que se había apoderado de esas naciones y la perdición total. Entonces Dios determina exterminar a estas naciones. El instrumento para exterminar esas naciones era el pueblo de Israel. Entonces, eso no es un problema, eso no es un asunto que Israel tenía y tenía odio con las otras naciones, sino que Dios había determinado que esas naciones tenían que ser exterminadas. Alabado sea el Señor. Eso es muy diferente, hermano. Por ejemplo, a nosotros a veces desde niños en el colegio, gloria a Dios, nos enseñaban a odiar a países vecinos, a odiar a países al norte, al sur, y eso estaba muy malo, porque en realidad nosotros no debemos aprender a odiar, sino a amar. Y ahí el encono entre un país con otro país es por problemas territoriales, son problemas que se dan entre los países. Pero cuando Dios determina algo contra una nación, por eso cuando nosotros vemos acá el origen o vemos qué fue lo que motivó que el pueblo de Israel sucumbiera ante una nación tan pequeña. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué es que Israel se debilitó? Bendito sea el Señor. Tenía que haber una razón. Y eso es lo que hace Josué. Le está pidiendo a Dios, le está diciendo: Señor, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no hemos podido? ¿Por qué somos estériles? ¿Por qué somos impotentes? ¿Por qué nos hemos debilitado? Gloria a Dios. Si estamos debilitados, si con ellos no hemos podido, no vamos a poder, Señor. Las naciones vecinas, cuando se enteren que con Jai hemos sucumbido, ellos se van a confederar y van a venir contra nosotros, porque eso sucede así. Alabado sea el Señor. Y Dios obviamente le da la respuesta. Mire que Josué da algunas expresiones en su humanidad como diciendo: Señor, si esto era así, ¿por qué nos hiciste pasar el río Jordán? Nos hubieras dejado en el otro lado y ahí estaríamos tranquilos. Pero no se trata de estar tranquilo. Otra cosa que uno tiene que entender es que cuando usted entra dentro de los planes y propósitos de Dios, no es para que usted esté tranquilo o cómodo o menos cómodo. Usted, cuando entra dentro de los planes de Dios, usted tiene que dejarse guiar por Dios. Y por eso van a venir situaciones difíciles, adversidades. Usted puede enfrentarse con personas que se van a volver sus enemigos, y nosotros a veces como iglesia decimos: no hubiéramos querido meternos en esto, pero Dios nos metió. Por ejemplo, cuando en los países se levanta una oleada de leyes, de iniciativas de gobiernos
en las Naciones Unidas, leyes corruptas, inmundas, contra la niñez, contra el orden natural. Entonces nosotros como cristianos, hay evangélicos que dicen, nos quedamos con los brazos cruzados. Hay evangélicos que dicen, y católicos que dicen, no vamos a hacer nada, vamos a orar nada más. Pero aquí vemos por la palabra de Dios que el pueblo de Israel tenía que ser dirigido por Dios. Obviamente ellos buscaban a Dios, pero militarmente ellos tenían que pelear. Bendito sea el Señor. Y entonces ellos se van a enfrentar con una situación terrible, porque Dios los está llevando a eso. O sea, esto no lo ha pedido el pueblo de Israel. En algún momento el pueblo de Israel puede haber pensado que si Dios nos prometió la tierra prometida, Dios nos la va a dar. Pero jamás entró en la mente de ellos que Dios los iba a llevar a conquistar la tierra prometida. Como decir, Dios te promete una bendición, pero Dios no te la va a dar, no va a caer del cielo. A veces tienes que pelear por tu bendición. Tienes que pelear, gloria a Dios, para que Dios te dé la bendición. Y usted dirá, pero entonces, gloria a Dios, es que eso es así, hermano. Dios no quiere que su pueblo esté con los brazos cruzados, porque a través de la conquista el pueblo de Israel va a aprender a ver la gloria de Dios. Dios podría haber desbaratado a todos esos pueblos. Dios lo podía hacer. Dios mandaba a sus ángeles y todo moría. Pero Dios no quería eso. Dios quería que el pueblo vaya y le cueste, hermano. Y a través de eso el pueblo iba a ver el respaldo de Dios. Pero lo que vemos acá, el pueblo tenía que demostrar que era obediente a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros vimos, cuando se habló de la conquista de la tierra prometida, vamos al capítulo 6. Bendito sea el Señor. Miren lo que dice en el verso 17 del capítulo 6. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová. Gloria a Dios. Con todas las cosas que están en ella. Hemos visto que la palabra anatema en algún lugar significa, gloria a Dios, destruir, prohibir, significa muchas cosas. Pero nosotros lo entendemos como algo que está bajo maldición. En realidad el contexto lo dice así. Que Dios separa eso. En realidad la palabra anatema habla de separación, en el sentido que Dios le dice, no lo toques, porque eso no me agrada. Entonces, como que Dios dice, no lo toques, porque eso es maldito. Todo lo que se ha hecho ahí, todo el pecado, toda la inmundicia, gloria a Dios, eso hace, como dice la Biblia, hermano, que cuando nosotros nos convertimos al Señor, aún la ropa, aún las cosas que nosotros hemos tenido en nuestra época de inmundicia, de pecado, nosotros no queremos saber nada con eso. Yo cuando me convertí al Señor, yo quemé toda la música inmunda, la música rockera, toda esa basura, todo eso lo quemé, porque yo decía, eso es una basura, eso me llevó a la corrupción, lo quemé. Algunos que están en la droga, si usted era drogadicto, usted quema, gloria a Dios, la droga. Usted quema, si es marihuana, cocaína, todo eso lo quema, lo bota, lo destruye. Y si es alcohol, también hace eso. Bendito sea el Señor. Me acuerdo que en una oportunidad, cuando trabajaba secularmente, algunas empresas en Navidad, ellos mandaban regalos, y yo trabajaba en una empresa, y como por trabajar en esa empresa también
me daban regalo, me mandaban whisky, me mandaban varios de esos vinos y coñacs, y entonces lo que yo hacía, decía, esto es una inmundicia, y rompía las botellas y echaba todo el whisky en el vertedero, en el desagüe. Gloria a Dios, porque eso no es para el pueblo de Dios, hermano. Como para el pueblo de Dios, por ejemplo, tener cosas de brujería, de hechicería, tener cosas que son dedicadas a Satanás, cosas que usted, por ejemplo, si usted practicó la hechicería, la brujería, si usted fue a esos magos, adivinos, ahora se llaman esotéricos, y tienen pulseras y tienen aros de la buena suerte y todo eso, o naipes, si todo eso se usó para adorar a Satanás, eso es un anatema, eso es una inmundicia. Usted debe quitar eso de su casa. Usted no debe tocarlo, no debe acercarse a eso, debe quemarlo, botarlo. Alabado sea el Señor. Si usted era un hombre que se vestía como mujer o mujer como hombre, y usted ahora se ha convertido a Cristo, toda esa ropa tiene que quemarla, tiene que botarla. Alabado sea el Señor. Si usted tenía pornografía, tenía revistas, materiales de pornografía, si usted se convirtió a Cristo ahora, lo que usted hace es quemar todo eso. Usted va y lo quema. Yo quemé todo lo que la música que yo escuchaba, todo eso, lo quemé con gana, con gusto. ¿Quién me podía impedir? Gloria al Señor. Eso es. Entonces Dios le está diciendo al pueblo, aquí la orden era específica. Por eso le digo, el pueblo tenía que ir a la conquista. Y a través de la conquista el pueblo tenía que demostrar a Dios su obediencia a Dios. Y el pueblo tenía que demostrarle a Dios su fidelidad a Dios, y Dios le iba a demostrar a ellos su respaldo. Entonces, en ese periodo, el pueblo iba a fortalecerse espiritualmente. Si ellos recibían la tierra prometida así de fácil, nunca lo iban a valorar. Por eso usted valora, hermano, hermana, usted valora su cristianismo y lo que Dios le ha dado, porque a usted le cuesta no dinero. El tiempo que usted tiene en los caminos de Dios, usted ha tenido ataques, ha tenido tentaciones, el diablo le ha lanzado ofertas, usted ha resistido. Entonces usted valora su cristianismo. Lo que usted tiene es un tesoro. Gloria a Dios. Y por eso es que la palabra anatema está asociado con todo eso, aunque vimos que la palabra significa en hebreo eren, ¿no? Que significa destruyeron. Destruyeron porque estaba bajo maldición. Gloria a Dios. Ahora mire lo que dice acá, el verso 17 del capítulo 6, dice: solamente Rahab la ramera vivirá con todo lo que tenga en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. El verso 18 dice: pero vosotros guardaos del anatema. Ahí viene la prohibición. Ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. O sea, si ellos tocaban y se apoderaban de eso que Dios lo había prohibido, traían maldición al campamento, traían maldición a su casa. Es como cuando usted peca, cuando usted tiene algo que no es de Dios y lo mete a su casa, usted me está metiendo al diablo dentro de su casa. Y el diablo va a meterse a su casa las veces que le da la gana, porque en la casa suya hay algo que le pertenece a Satanás. Si hay algo de brujería, de hechicería, si hay algo que no es de Dios, hermano, algo que te lleva a la perdición, a la corrupción, gloria a Dios,
Entonces el diablo va a querer entrar a tu casa y va a entrar y va a salir cuando le dé la gana, porque tiene algo que a él le pertenece. Pero cuando tú de tu casa saques todo el anatema, todo lo que es maldición, el diablo, ¿para qué va a entrar? No va a entrar. El diablo no tiene por qué entrar. A veces el diablo se mete a una casa porque en la casa ahí hay un drogadicto, hay un degenerado, un corrompido, una corrompida, y por eso el diablo se mete y perturba el hogar. Entonces uno tiene que orar que Dios saque el anatema, que Dios lo bote, que Dios haga algo, gloria a Dios, y que no perturbe su hogar, hermano. Porque basta que en su casa haya alguien que esté corrompido y corrompida, ya entonces viene la turbación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar, clamar a Dios, que Dios se encargue. Gloria a Dios, Dios tiene que hacer algo. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios sabe cómo hacer las cosas. Y Dios, hermano, toca. Bendito sea el Señor, advierte. Y luego Dios hasta puede matar. Eso lo hace Dios, no lo haga usted. Pero Dios lo hace porque uno clama a Dios, porque todos queremos, yo quiero, todos queremos que en nuestra casa no more la maldad. Yo, gloria a Dios, mi familia, mi esposa, siempre oramos para que en nuestra casa no more la maldad, sino que more lo recto, lo justo, hermano. Eso es algo que, gloria a Dios, yo se lo pido con todo mi corazón a Dios, porque yo no quiero desagradar a Dios. Y yo creo que ninguno de ustedes quieren desagradar a Dios. Pero ¿qué hizo Acán? Por eso dice, no vaya a ser que alguno que desobedeciendo a Dios agarre eso que es maldito, esos tesoros que estaban en Jericó, y lo lleve al campamento de Israel. Y eso fue lo que pasó. Mire, un solo hombre trajo la maldición a todo un campamento de 3 millones de personas. Y 3 millones de personas se vieron perjudicadas por un solo hombre que fue desobediente. Mire, dice en el verso 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Eso ellos nadie podía tocarlo, hermano. En el momento de la conquista ellos tenían que arremeter contra los enemigos y luego eran los encargados, los sacerdotes, eran los que iban y tomaban los elementos de bronce, de hierro y de plata y de oro, y ellos tenían que purificar. Era todo un ritual que tenían que hacerlo. Pero Acán, gloria a Dios, y es más, desde el momento que eso ya estaba tomado por Dios, eso le pertenecía al tesoro de Dios. O sea, eso, usted dirá, todo lo demás iba a morir, todo lo demás se quemaba, pero había elementos de oro, de plata, que eso tenía que ser sacado, purificado, derretido. Tenía que ser, había un ritual, pero eso ya pertenecía para los tesoros de Dios, gloria a Dios, de lo que era hacia adelante, gloria a Dios, el templo y lo que era dedicado a Jehová. Bendito sea el Señor. O sea, no iba a ser para el erario público de Israel, para que Israel lo tenga como un tesoro. No, eso iba a ser consagrado, dice, a Jehová, hermano. No podía ser vendido ni comercializado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ver acá en el verso 9, Josué está hablando con Dios y dice del capítulo 7, Josué está reclamando a Dios, le está pidiendo a Dios que le dé respuesta por qué es que el pueblo ha perecido, por qué el pueblo
ha sido derrotado por una nación tan pequeña. Y dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová, la respuesta de Dios es, Jehová le dice a Josué, le dice, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y la respuesta de Dios es, Israel ha pecado. Lo que Dios le dijo a todo el pueblo, nadie tome del anatema para que no haga anatema a todo el pueblo. Al ser anatema el pueblo, Dios no lo respaldaba, hermano. O sea, este fue un momento que por el pecado de uno, todo Israel quedó desguarnecido, todo Israel quedó debilitado, todo Israel quedó a merced del enemigo. Señor, reprenda al diablo. Entonces, gloria a Dios, Dios le dice a Josué, el pueblo de Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, mire, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Habían tomado, habían desobedecido, habían robado y habían mentido. Un pecado lleva a otro pecado. Cuando una persona peca, cuando un hombre roba, ¿el ladrón acaso va a decir yo robé? El ladrón hasta el último lo llevan a los tribunales, va a decir yo no robé, yo no robé, yo no robé, y va a ir con su abogado y va a decir no robé, pero se le va a demostrar que sí ha robado. El asesino también dice yo no asesiné. El que hace algo malo nunca lo reconoce. Por eso es que cuando estas personas, gloria a Dios, hacen lo malo, como Acán por ejemplo, miente, bendito sea el Señor, desobedece, miente, gloria a Dios, como dice aquí la palabra de Dios, y se vuelve una persona que hace algo que desagrada a Dios y trae maldición a su pueblo. Por eso dice el verso 12, mire lo que dice Dios, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Y Dios dice, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. No estaré más con vosotros. Siempre he dicho, hermano, lo creo con todo mi corazón. ¿Sabe lo que le da sabor, fortaleza, lo que le da valor a una iglesia? Es que esa iglesia agrada a Dios. Que Dios esté en medio de nosotros es más importante que tener un templo lujoso. Que Dios esté con nosotros es lo más importante. Porque el día que Dios no esté con nosotros, entonces, ¿para qué nos reunimos? Estamos perdiendo el tiempo. Esta es una reunión social. Mejor vamos a divertirnos, vamos a ir a la playa, mejor vamos a pasar el tiempo al campo. Estamos perdiendo el tiempo acá. Pero yo sé que no estoy perdiendo el tiempo. Yo sé que estoy invirtiendo y estoy en el mejor lugar donde puedo estar, hermano. Desde la edad de 17 para 18 años asisto a la iglesia. Aunque durante 4 o 5 años no me convertí, pero aprendí a asistir a la iglesia los domingos. Y es parte de mi vida. Es algo que me agrada. Porque a mí nadie me obligó a ir a una iglesia. Yo era un jovencito. Tenía 17 para 18 años. Era mundano. Gloria a Dios, no conocía a Dios. Pero me empezaron a invitar a una iglesia y empecé a asistir. Y hice parte de mi vida ir los domingos a la iglesia.
Aunque al principio no estaba convertido, pero entendía, me sentía bien estando en la iglesia. Y por eso venir a la casa de Dios es una bendición para mi vida. Alabado sea el Señor. Cada vez que vengo a la casa de Dios me siento contento, me siento satisfecho, me siento que he cumplido con Dios y que he recibido una bendición de parte de Dios. Porque cuando nosotros venimos acá, recibimos bendición y vida eterna. Ahora, Dios le dice a Israel, le dice, mientras esté el anatema, nunca más estaré con vosotros. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Por qué nosotros no permitimos que un pastor adúltero se ponga en el altar? Porque un anatema es una persona que está bajo maldición y que está en un completo desagrado delante de Dios. Si nosotros como iglesia permitimos que nuestros líderes, sea un diácono, sea un encargado de jóvenes, damas, caballeros, esté tomando parte hasta recogiendo la ofrenda y esté en pecado, estamos metiendo el anatema dentro de la iglesia. Porque, escuche bien, ¿quién era Acán? Porque de aquí vamos a introducirnos en un personaje llamado Acán, que todos la mayoría hemos escuchado hablar de Acán. Acán fue un soldado del pueblo de Israel, fue un joven. ¿Cuántos años puede haber tenido Acán? 22 años, 23 años. Era joven. Acán era conocido, nadie lo conocía. O sea, era parte del pueblo. Pero una persona desconocida puede haber traído maldición a todo el pueblo. Claro que sí, hermano. Porque Dios dijo, la orden era que nadie tomara del anatema. Es como que Dios da su palabra. Y Dios, la palabra que damos acá es la palabra de Dios. La palabra contra el pecado, contra el adulterio, contra la fornicación, contra la hechicería, contra la homosexualidad, la palabra contra el lesbianismo, la palabra contra toda práctica inmunda y sucia, contra todo lo que es idolatría y paganismo y lo que es violencia y crimen y violaciones y abuso sexual y todo lo demás. La palabra de Dios condena toda práctica de injusticia, de abuso. Pero si alguien dentro de la iglesia, por eso usted es parte de la iglesia, usted se bautiza, viene a ser parte de la iglesia. Pero si usted, siendo parte del cuerpo de Cristo, usted está haciendo lo malo, ocultamente, usted está pecando, usted está yendo a un hotel, está yendo a fornicar a una casa, está tomando, se está emborrachando, está haciendo algo oculta, y usted es parte de la iglesia, usted es un Acán acá. Usted es un anatema dentro de la iglesia. Usted está trayendo maldición. Usted está frenando la obra de Dios. Alabado sea el Señor. Y esas personas no permiten que el Espíritu de Dios se mueva, que el Espíritu de Dios haga cosas maravillosas, por cuanto hipócritamente hacen cosas horribles, sucias, inmundas, y vienen a la iglesia descaradamente, hipócritamente. Porque yo digo, a la gente que peca, que hace, ya que hágalo, usted puede hacer con su vida lo que le da la gana, pero no sea hipócrita. Quítese la máscara. A mí lo que más me indigna, lo que más me repugna es cuando la gente peca y aparentemente no ha hecho nada. El que peca, el que quiere perderse, que se corrompe, hermano, como dice la Biblia. El que quiera pecar, que se corrompa, que se pudre en el infierno.
Pero el que quiere salvarse, el que ama a Dios, santifíquese más. Alabado sea el Señor. Nosotros no obligamos a nadie. La salvación es un regalo de Dios. Dios quiere que todos se salven. Pero si usted es una persona que conoce la palabra, y usted conociendo la palabra está haciendo lo malo, está mintiendo, está robando, está engañando, está fornicando, está cometiendo adulterio, conociendo la palabra, usted se está burlando de Dios, se está burlando de la iglesia. Entonces Dios le dice al pueblo, en otras palabras, o votan al anatema o yo nunca más lo respaldo. Obviamente, hermano, gloria a Dios, el pueblo se sorprendió y dijo, ¿dónde está quién es el anatema? Dios tenía que sacar a luz. Y todo el mundo comenzó a preguntar, ¿has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Quién es el que ha hecho? ¿Quién es el que ha robado, mentido? ¿Quién es el que ha desobedecido a Dios? Alabado sea el Señor. Entonces Dios le da la orden a Josué y le dice, levántate, en el verso 13, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. La obra no va a prosperar, ninguna iglesia avanzará si es que dentro de la iglesia hay gente corrompida y podrida, hermano. Dios va a hacer, la iglesia tiene que orar a Dios para que Dios saque a la luz todos esos perversos, corrompidos, inmundos, sucios, que vienen, hasta toman santa cena, porque hasta pastores han habido tomando, ministrando la cena, no tomando, ministrando, adúlteros, corrompidos, hijos del diablo. Alabado sea el Señor. Esa gente, hermano, es la que trae maldición, frena, son instrumentos de Satanás. Por eso Dios le dice, anatema hay en medio de vosotros, hay que sacar al anatema. Y entonces Dios se lo dice 3 veces para que ellos sepan, no podrás hacer frente a tus enemigos. Todo lo que quieras hacer, todos tus esfuerzos evangelísticos, todos tus esfuerzos no van a. Por eso que hay iglesias, hermano, que no prosperan, hay iglesias que no avanzan, hay iglesias que tienen años y hay una muerte espiritual. Hay iglesias que tienen años de años y la gente se va al mundo y se va al mundo y se va al mundo. ¿Por qué? Porque han permitido que líderes, a veces pastores, líderes, adúlteros, degenerados, sigan en el culto, sigan tomando parte. Entonces Dios nunca los va a respaldar. Por eso se mete el diablo, se mete la herejía, se mete toda la inmundicia, se mete a esa iglesia. Pero donde hay una iglesia de Dios, Dios no va a permitir que entre ninguna inmundicia, hermano. Cuando la iglesia ora, Dios saca a la luz. Y Dios hace que el adúltero sea descubierto, que el fornicario, que el borracho, que el vicioso sea descubierto y quede como es. Alabado sea el Señor. Porque si nosotros nos volvemos tapadores de pecado, si nosotros nos volvemos cómplices del pecado, hermano, qué vergüenza, pastores tapando el pecado.
porque son su amigo, porque son su familia, porque ¿qué importa que sea lo que sea? Alabado sea el Señor. Cuando Dios, hermano, dio la ley era tremenda, porque decía: si tu hijo, tu hija lo vienes cometiendo un acto abominable de brujería, los padres eran los primeros que tenían que tirar las piedras. Eso era duro. Y luego venía el pueblo y sepultaban a su hijo, a su hija. ¿Por qué? Porque era preferible matar o una papa podrida, sacar una manzana podrida, porque si no pudre todo el saco de manzanas. Alabado sea el Señor. Entonces, gloria a Dios. Dios dice en el verso 14: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. Dios iba a revelar quién era el anatema. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare, en el verso 14 dice, se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Jerusalén. Claro, esto es para la ley, ¿no? Yo estoy hablando en el sentido espiritual, acá. Cuando una persona peca, lo que tenemos que hacer nosotros es excluirlo de la comunión. Una disciplina indefinida. Gloria a Dios, no puede tomar parte. Puede venir a la iglesia, puede estar en la iglesia. Claro, una persona que peca y se arrepiente, hermano. Pero una persona que practica el pecado y no se arrepiente y está como si nada, lo botamos, le decimos: aquí no puedes entrar, ándate a cualquier iglesia, pero acá no, porque tu presencia es mal testimonio acá. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, en el verso 16 dice: Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. O sea, el que cometió el pecado era de la tribu de Judá. Pero la tribu de Judá eran miles de miles. ¿Quién era? Y haciendo acercar a la tribu de Judá, Dios, gloria a Dios, dijo: tomen a la familia de los de Sera. Tomaron a la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Gloria, o sea, por familias, clanes, luego el patriarca, por decir. El verso 18: hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi. Era el abuelo, el hijo Carmi y su nieto Acán. Entonces, verso 19, Josué dijo a Acán. Ahí es cuando se hace famoso Acán y el anatema. Acán, sinónimo de anatema. Qué triste, hermano. Cuando usted ve José, sinónimo de fidelidad a Dios. Cuando usted dice Daniel, sinónimo de fidelidad a Dios. ¿Alguno de ustedes le pondría a su hijo Acán? Sería un insulto. Es como ponerle diablo, Satanás. Es lo mismo, hermano. ¿Alguno de ustedes le pondría a su hijo Amán, enemigo del pueblo de Israel? ¿Alguno de ustedes le pondría a su hijo Judas? ¿Alguno de ustedes le pondría a su hijo, gloria a Dios, a su hija Jezabel, que fue una ramera, una bruja, una mujer mala y perversa? Nadie lo haría, porque nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos.
y queremos un nombre de honra. Yo nunca he conocido a alguien que le ponga a su hijo Acán, porque es sinónimo de anatema, de maldición. Bendito sea el Señor. Qué triste, qué horrible. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios en el verso, gloria a Dios, 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Tuvieron que señalarlo. Él ni siquiera dijo yo fui. Cuando la gente peca, tapa su pecado. Pero no hay pecado que no haya de salir a la luz, hermano. Él, mire lo que había hecho. Él había tomado eso y lo había enterrado. ¿Quién iba a buscar en todo ese territorio? Era difícil, casi imposible. Gloria a Dios. Y Acán respondió en el verso 20 a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, así y así he hecho. Pues vi, en verso 21, entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Un manto babilónico que era algo que tenía valor. Dice, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Josué entonces, en el verso 22, envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Acán y los tesoros. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Mire qué terrible, hermano, cómo el pecado de uno afecta a sus hijos, a sus hijas, su esposa, todo su ganado, todo lo que tenía se volvió maldito. Era o sacamos esa mancha, ese cáncer, o el cáncer invade a todo Israel. Entonces dice la palabra de Dios, gloria a Dios, en el verso 25, y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué has turbado al pueblo de Israel? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Dios, claro, eso es en el Antiguo Testamento. Ahora nadie haría eso, yo tampoco haría eso. Pero era o hacer eso, hermano, o que la maldición invada a todo el pueblo de Israel. Por eso Josué le dice: ¿por qué has turbado al pueblo de Dios? ¿Por qué con tu pecado, tu desobediencia, tu robo, has traído maldición? Has traído, o sea, han muerto 36 personas, siempre por la culpa de un pecador, de un corrupto. Afecta, hermano. El pueblo se afectó, murieron 36. Alabado sea el Señor. Por su pecado. Ese pecado trae consecuencias. Por eso le digo, el pueblo de Dios tiene que mantenerse fiel a Dios. El pueblo de Dios tiene que mantenerse obediente a la palabra de Dios, hermano.
El pueblo de Dios no puede permitir que haya un Acán dentro. Por eso algunos dicen, en esa iglesia son drásticos, en esa iglesia no permite que los pastores que han cometido adulterio prediquen, no permite. Por supuesto, hermano, porque si nosotros permitimos, gloria a Dios, que la iglesia se llene de adúlteros, de corrompidos, de fornicarios, de gente viciosa y tomando parte, entonces la obra no va a prosperar. Dios no va a estar con nosotros, pero Dios sí está con nosotros. Y Dios siempre estará con nosotros mientras mantengamos esto en alto. Y por eso siempre decimos, ¿quiénes son los guardianes de la obra de la casa de Dios? El pastor, los diáconos, la iglesia, los miembros, los aspirantes, todos somos los guardianes. Todos tenemos que cuidar, velar. Alabado sea el Señor. Y cuando alguien se esté corrompiendo, tenemos que frenar, hermano. Y tenemos que hablar y tenemos que acercarnos. Bendito sea el Señor. Porque si no, entonces todos nos corrompemos. Pero Dios permite que esto esté escrito para que nosotros sepamos y entendamos que si queremos la bendición de Dios, hay que mantenernos fieles a Dios y cuidar la obra de Dios, hermano. Cuidar la obra de Dios por todo lado. Es duro, es difícil. A veces hay que perder amigos. Yo he perdido amigos. He perdido gente, gloria a Dios, a quien yo he apreciado. Pero si está mal, está corrompido, más importante que un amigo es Dios. El celo por las cosas de Dios. Pónganse todos de pie, quiero orar. En esta tarde queremos hacer una oración. Si alguien acá dice, Señor, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero arreglar mi vida, yo quiero, Señor, pedirte perdón, yo quiero que tú me ayudes. Usted venido con una necesidad, con un problema. Si usted necesita una oración, venga aquí al altar, vengan, vamos a orar. Toda la iglesia nos apoya en oración. Vamos a hacer la oración en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Toda la iglesia nos apoya, bendito sea el Señor. Toda la iglesia orando. Si hay alguien acá que diga, yo necesito que Dios me ayude, yo necesito el toque de Dios, la bendición de Dios. Si usted reconoce que usted le falló a Dios, usted reconoce que en algún momento usted hizo algo indebido, ilícito, pecaminoso, usted hizo algo que desagradó a Dios, humíllese, pídale perdón a Dios, dígale, nunca más lo voy a hacer, Señor, nunca más. Dios te va a perdonar porque Dios es un Dios de misericordia. Y Dios te va a ayudar. Y Dios te va a dar la fortaleza. Y Dios te va a libertar. Y te va a tocar. Vamos a orar. Toda la iglesia nos apoya en oración. En el nombre de Jesús. Toda la iglesia orando. Toda la iglesia. Y los que están aquí digan, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, perdóname, Señor. He pecado, he hecho lo malo. Te he ofendido, Señor. Señor, yo sé que tú no te agradas de eso que he hecho. Perdóname, Señor. Libértame, ayúdame, cámbiame, transfórmame. En el nombre de Jesús, ten misericordia. Dile, Señor, te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Libértame, Señor. Tócame, ayúdame. En el nombre de Jesús. Extiende tu mano poderosa. Ayúdame, Señor. Tócame. En el nombre de Jesús. Dile, perdóname, 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 Señor. Dile, perdóname, Señor. He hecho cosas malas. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Gracias, dile gracias, Señor. Ayúdame, Señor. Sáname. Si estás enfermo, dile, Señor, sáname, tócame. En el nombre de Jesús, Señor, toca. Toca, Señor.
toca, Dios mío, sana, Dios mío, toca, liberta, ayuda, Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pon tu mano, extiende tu mano de poder, Señor, en el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor, pon tu mano, extiende tu mano, virtud sanadora. Todo el que esté enfermo, Señor, adolorido, el que tiene cáncer, Señor, tumores, quistes, tócalo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pon tu mano en este hombre, Señor, ayúdalo, Señor. En el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mire este joven, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Cantamos un coro, gloria al Señor. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloria al Señor. Levante sus brazos al cielo y dele gracias a Dios. Démosle gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Que Dios le bendiga. Pueden ir a sus asientos con la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, que Dios le bendiga. Vamos en estos momentos a recoger las ofrendas que nos ayudan para, gloria a Dios. Hermana Carmen se queda por acá, nos ayuda en la oración por las ofrendas, hermana Carmen Vargas. Este martes, hermano, este martes 28 tenemos un